Y existe un proyecto para esta situación y para hablar sobre este tema nos acompaña Shirley Franco, diputada de Unidad Demócratas, es proyectista de esta ley para frenar el acoso sexual verbal. ¿Por qué la diferencia entre acoso y piropo? O sea, ¿cuál es la diferencia, diputada? ¿Cómo hizo la diferencia para proyectar esta normativa? Buenos días primero, Pablo. Buenos días a todos los bolivianos que nos están acompañando. El piropo tiene una concepción muy afirmativa en nuestra sociedad. Esta norma no hace referencia al piropo. Tiene un nombre bastante exacto y adecuado, que es la Ley contra el Acoso Sexual Callejero. Hace referencia a comentarios de contenido sexual, obscenos, que llegan ya a un grado de perversión. Diputado, usted escuchó a mis compañeros precisamente y a la gente en la calle. ¿Eso cómo se califica? Ese término de, por ejemplo, qué riquita, ¿es de una forma agresiva? Efectivamente, mira, yo te quiero precisar por qué es una violencia, por qué se lo está catalogando, porque el objetivo es que se tipifique como un tipo de violencia dentro de la ley 348 con estas modificaciones. Es una violencia primero invisible, porque la gente lo asume natural. Es más, incluso en algunos casos banalizan el tema hablando del piropo, cuando en realidad, como hemos podido escuchar incluso a la anterior presentadora, son situaciones que ya llegan a la incomodidad, hacer sonidos, jadeos, silbidos, que particularmente las mujeres pues no queremos piropos, queremos en realidad un respeto. La situación en la que nos ponen básicamente califican el cuerpo de la mujer, la cosifican, la exponen como un objeto sexual, que no es lo correcto. Entonces creo que es importante que la ciudadanía, más allá de que se estén penalizando estas conductas, entienda que este comportamiento social tiene que ser censurado y tiene que existir una sanción social. Más allá de la aprobación o no de esta normativa, yo estoy satisfecha con que ya haya este tipo de debate, que la gente entienda y que nosotros las mujeres también tengamos la oportunidad de decir, ¿saben? Esta conducta a nosotros nos pone en una situación incómoda, porque la mayoría de las mujeres, ¿qué hacen? Ante una situación, al verse expuestas en una situación como esa, privilegian el silencio, cruzan a la vereda del frente, agachan la mirada y no toman ningún tipo de reacción, porque el objetivo del agresor es forzar una interacción, una comunicación indeseada. Permítame, por favor, diputada, porque también hay consultas desde la ciudad de Santa Cruz. Adelante, Gabriel Oviedo. Gracias, Pablo Montaño. Saludamos a nuestra invitada, diputada Franco. Por favor, si nos puede clasificar los tipos de piropo, ¿en qué momento se convierte en acoso sexual callejero? Buenos días. Primeramente, no es necesario usar el término piropo, sino acoso sexual callejero. Existe el tipo verbal, no verbal, el tipo físico y el tipo que es ya sumamente grave. El tipo no verbal es, por ejemplo, jadeos, sonidos de contenido sexual, silbidos. El tipo verbal es, como decía, comentarios con connotación sexual que hacen referencia a las características del cuerpo de la persona, que hagan referencia incluso al acto sexual. El tipo físico, que puede llegar a constituirse, por ejemplo, en grabación, en captación de imágenes, en grabación de videos, de registros audiovisuales, sin el consentimiento de la persona sobre sus partes íntimas para ser expuestas. Lo que comentaba fuera de cámaras, por ejemplo, que jóvenes bajo las faldas de algunas muchachas, digamos, estén ahí con su celular, digamos, buscando captar imágenes, obviamente sin su consentimiento. Esto es también un tipo de acoso. Y el más grave, que llega a ser ya el arrinconamiento, la persecución, el seguimiento, digamos, ya sea en un medio de transporte o a pie, y que puede incluso derivar ya hasta tocamientos, que como se dice vulgarmente ya es una metida de mano, que son lamentablemente hechos que suceden. Esta iniciativa legislativa incluso ya existe en otros países de Latinoamérica. Diputada, ¿y qué tipo de sanciones propone usted en el proyecto de ley que ha presentado para cada tipo de acoso sexual callejero que acaba de enumerar? Digamos, la mínima sanción es una sanción pecuniaria de 250 UFBs hasta 8 horas de arresto, que hace referencia, por ejemplo, a los comentarios de contenido sexual, jadeos, como decía, digamos, el acoso sexual callejero verbal, y el más grave, que llega a tener ya de 1 a 3 años de privación de libertad, que es, digamos, la exposición de imágenes y que también puede llegar, digamos, al acorralamiento, a los tocamientos, que también se pueden dar, por ejemplo, en un ejemplo
ejemplo bastante sencillo, en un transporte público, en hora pico, cuando hay mucha gente, personas malintencionadas aprovechan esa situación. ¿Para qué? Para apoyar, digamos, los genitales frente al otro, aprovecharse, empezar un tocamiento indeseado, malintencionado con una mujer. Hablo de una mujer cuando en realidad son en la mayoría de los casos las víctimas, porque la ley en realidad establece solo la figura de agresor, agresora o víctima. Diputada, ¿una mirada puede convertirse también en un acoso callejero? Como hemos escuchado incluso la anterior presentadora, hay miradas lascivas, ¿no?, que ya nos ponen en una situación muy incómoda. Entonces, el objetivo de esta norma, más allá de penalizar, es hacer entender que este comportamiento social tiene que ser censurado, con el objetivo de que poco a poco estas conductas vayan modificándose, alejarnos de la cosificación de la mujer, de establecer a la mujer como un objeto sexual y pues particularmente empezar a identificar, digamos, también en qué lugares es donde de forma recurrente se da esta situación. Creo que es importante, digamos, no banalizar este tema, particularmente porque es necesario visibilizar que no hay que confundir la coquetería, la galantería con violencia sexual. Diputada, ¿y en qué instancia de debate está este proyecto de ley? Este proyecto se ha presentado en mediados de abril en la Cámara de Diputados, ha sido derivado a la Comisión de Justicia Plural. La Comisión de Justicia Plural está pidiendo observaciones sin duda de orden jurídico al Ministerio de Justicia. Es un proyecto de ley que espero recibir las mayores sugerencias, críticas. Es un proyecto perfectible, es un proyecto que ha sido elaborado con el Observatorio contra el Acoso Callejero. Es un observatorio que existe en Bolivia, pero que también está instalado en toda Latinoamérica. Está instalado en Guatemala, en México, en España. En Chile esta normativa está en puertas del Senado a ser aprobada. Esta normativa existe en Perú. Entonces es una situación en la que las mujeres de verdad se ven expuestas. Es una situación real, diputada, que más allá de todo nos permite ahora decir que es un tema incómodo. Cuando haya la denuncia, cuando esto se vuelva punitivo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a probar esta situación? Vale decir, no se puede llevar la prueba de un piropo a la policía. Sí, vuelvo a repetir, no es necesario, digamos, el empleo de un piropo porque tiene una acepción afirmativa en la sociedad. Es un acoso sexual callejero, comentarios con connotación sexual y esta ley merece un reglamento. Todas las leyes merecen un reglamento. En el mismo se va a tratar los procedimientos que se tengan que llevar adelante después de todas las denuncias. Quiero hacer referencia a algunas estadísticas. Se han hecho encuestas a 1.169 mujeres, de las cuales el 38% han dicho que se han visto expuestas a este tipo de acoso antes de los 13 años. No estamos hablando solo de una medida de protección para mujeres, estamos hablando también para las niñas. Por tanto, creo que es importante, incluso ha habido una campaña el 2014, el 2015, Carta de Mujeres en Bolivia, donde se han recogido 17,000 testimonios de personas que sin duda han sido víctimas de este tipo de violencia. Gracias por el contacto nacional a Gabriel Oviedo en Santa Cruz. Hasta más adelante, Pablo Montaño. Muy bien, usted decía, diputada, que un piropo no es lo que quiere una mujer. En este caso, ¿se volvería una agresión? ¿Qué es lo que busca en este caso? ¿Qué pasa con la expresión? Primero que, vuelvo a repetir, se tipifica un tipo de violencia. ¿Por qué? Porque la persona es una tercera persona desconocida. Es una relación unidireccional donde el agresor busca forzar una interacción o una comunicación indeseada por la mujer. Es decir, no es un cumplido porque la persona que lo está haciendo no es un conocido. Y hace referencia a una calificación de nuestra imagen, de nuestras condiciones y nuestras características físicas. Perfecto. Por tanto, es necesario que se discuta. Yo siento mucha satisfacción por el simple hecho de que este tema ya se lo haya trasladado a un debate público que nos permita a las mujeres decir, ¿saben qué? Este tema de verdad es un tema inapropiado que no agrada a las mujeres. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Gracias. Es la diputada proyectista Shirley Perdón, buenos Franco. días. Diputada, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Permítame, pero ¿puedo lanzarle yo un piropo? Adelante. ¿O no? Bueno, adelante no. Más le decía, póngase de pie, por favor, diputada. Para permítame, quisiera yo lanzarle un piropo. Yo me estoy tomando la libertad Sí, Pablo, ya lo noté nervioso. Permítame, un piropo y nos damos un consejo, ¿le parece? Señorita, ¿usted cree en el amor a primera vista o tengo que pasar 2 veces? Este es el proyecto de ley. Yo,
particularmente no me siento cómoda con ningún tipo de piropo, y créanme que las mujeres, lejos de ese mito y esa creencia de que nos sentimos halagadas, de verdad nos sentimos bastante incómodas, porque ¿qué hacemos? En la mayoría de los casos, y te ha de haber sucedido, no contestamos. Es más, agachamos la mirada, privilegiamos el silencio, redoblamos el paso y cruzamos a la vereda del frente. Creo que hay maneras más adecuadas de buscar un acercamiento mucho más educado con las mujeres. Muy bien. Perfecto, bueno, ahí está la respuesta. Aprendido. Gracias, diputada. Gracias por estar con nosotros, a diputada, y gracias. Continuamos con más.